Amigos, buenas noches. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, descartó la realización de elecciones anticipadas en Venezuela tras la serie de acontecimientos marcados por la detención y enjuiciamiento de Nicolás Maduro y su esposa. Confirmó además el cierre de un centro de investigaciones y torturas llamado El Helicoide, ubicado en pleno Caracas y que operaba bajo las órdenes del mismísimo Nicolás Maduro. Si bien Delcy Rodríguez es la presidenta encargada de Venezuela, Donald Trump ya sabe lo que quiere para el país sudamericano. Y es más, ya tiene el equipo que estará a cargo del proceso de transición. Se trata de J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, Marco Rubio, secretario de Estado, Pete Hegseth, secretario de Defensa, y Stephen Miller, asesor de seguridad. Este periodo de transición duraría al menos 18 meses, por lo que se descartan elecciones presidenciales en Venezuela a corto plazo. Por lo menos, no en los próximos 30 días. Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, recuperar el país y luego tener elecciones. De su parte, Delcy Rodríguez respondió a Trump, quien la amenazó si no coopera en la transición. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. A 4 días de la detención de Nicolás Maduro, Donald Trump saca pecho y se engalana con el ataque en Caracas. Durante un conversatorio, el presidente norteamericano brindó más detalles de la denominada Operación Relámpago. Fue una operación tan compleja, 152 aeronaves. Cuando se habla de personal en tierra, había mucho personal, pero fue excepcional. Nadie murió. Sin embargo, Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, denunció e hizo público los nombres de sus 32 compatriotas encargados de la seguridad de Maduro y que perdieron la vida el día del ataque. Hubo numerosas bajas del otro lado, lamentablemente. En su mayoría eran cubanos. Pero sabían que íbamos a ir allá. Trump no desaprovechó su oportunidad para despotricar contra Maduro, a quien calificó como un tipo violento, dueño de un centro de torturas, haciendo referencia a la prisión conocida como el Helicoide. Este tipo mató a miles de personas. Tienen un centro de torturas en Caracas. Torturó a gente. A la par, el Departamento de Justicia norteamericano eliminó a Maduro como el líder del Cártel de los Soles en las imputaciones ante la Corte de Nueva York. Ahora, para la Fiscalía norteamericana, Maduro participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Edison Saavedra, Noticias 7. Mucha atención, el presidente Donald Trump informó que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad al gobierno norteamericano. Trump aseguró que el petróleo se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga y que será vendido a precio de mercado. Añade que el dinero de la venta del petróleo será utilizado en beneficio de Estados Unidos y del pueblo venezolano. En la bancada de gobierno afirman que es innegable la vinculación del defenestrado presidente Nicolás Maduro con actividades del narcotráfico, mientras la llamada Revolución Ciudadana defiende a Maduro diciendo que el denominado Cártel de los Soles no existe como tal. Este martes, en entrevista para el medio digital Ecuador en Directo, Luisa González considera que solo se trata de una narrativa desde Estados Unidos el tema del Cartel de los Soles. Ya no existe el tal Cartel de los Soles. No existe cargos contra Maduro por el Cartel de los Soles porque no pueden probar su existencia. Lo que siempre hemos dicho es falso. Y volvió a negar que haya recibido recursos desde Venezuela para las campañas electorales de la Revolución Ciudadana. Si logra probar que un centavo de mis campañas de la Revolución Ciudadana o a Luisa González se la ha financiado Venezuela, Nicolás Maduro o carteles, perfecto, hágalo con pruebas. Es mentira, es falso, es un show más.
Sin embargo, para ADN no hay que dejar cabos sueltos. Lo dijo este lunes su coordinadora de bancada, Valentina Centeno. Existen vínculos demostrados entre el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro, que ha sido catalogado el líder del cartel de los soles, y la Revolución Ciudadana. ¿Quiénes han defendido a Maduro? ¿Quiénes lo han apoyado? ¿Quiénes lo asesoran? ¿Quiénes lo visitan? Son quienes hoy pretenden desestabilizar a un gobierno para volver a tomarse el poder. Estados Unidos designó oficialmente en el 2025 al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, tras haberle catalogado previamente como grupo terrorista global. Esta decisión fue respaldada por los gobiernos de Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú. Javier Ceballos, Noticias 7. 17 personas. Según la administración. El expresidente Rafael Correa ofreció su apoyo entusiasta para que la exasambleísta Gabriela Rivadeneira presida el movimiento político Revolución Ciudadana. Esta candidatura surge tras la decisión del dirigente Felipe Vega, quien renunció a esa opción alegando supuestas presiones y amenazas. Gabriela Rivadeneira es del círculo íntimo del expresidente Correa, está autoexiliada en México y desempeñó varios cargos políticos como asambleísta y presidente de la Asamblea, siempre como una radical correísta. La Revolución Ciudadana se reunirá del 17 al 18 de enero en Manta para elegir su nuevo directorio, actualmente encabezado por el expresidenciable o la expresidenciable Luisa González. El asambleísta de gobierno Andrés Castillo no descartó un apoyo de su sector a un posible enjuiciamiento político al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, quien denunció que los cuestionamientos en su contra provienen de quienes pretenden desvirtuar el llamado caso AAA que apunta al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Castillo advierte que la denuncia de Godoy es preocupante. El Banco del IES reveló que el año pasado otorgó más de 466 millones de dólares en préstamos bancarios y confirmó la reformulación de los montos para nuevos créditos en base al aumento salarial vigente de este mes. Se trata del crédito de vivienda preferencial. Se calcula sobre la base de un tope máximo de 195 salarios básicos unificados, que para este año subió a 482 dólares. Con el nuevo valor de este salario, el límite de financiamiento para esta vivienda preferencial subió a más de 94.300 dólares. El año anterior, para este nicho de crédito, el monto máximo era de 91.955 dólares. De acuerdo al BIES, el crédito permite cubrir hasta el 95% del valor del inmueble, con un plazo de pago de hasta 25 años, lo que lo mantiene como una de las opciones más accesibles del mercado para la compra de vivienda. Para el préstamo de vivienda preferencial del BIES, los afiliados con relación de dependencia se establece como requisito un mínimo de 36 aportaciones, de las cuales 13 últimas deben ser consecutivas, mientras que los afiliados sin relación de dependencia y voluntarios deben acreditar 36 aportaciones consecutivas. En el 2025, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social colocó a escala nacional más de 466 millones de dólares en 7.611 operaciones crediticias hipotecarias. Javier Ceballos, Noticias 7. Hay que vivir el día a día, porque cuando te des cuenta ya no tienes la oportunidad de decir te quiero a la persona que quieres. Prefiero amarte después perderte. El asesinato de Sharon la hechicera fue noticia en el Ecuador durante varios años y hoy, 11 años luego de su partida, hemos decidido recordarla. ¿Qué mejor persona para hablar de Sharon o de Sharon que una mujer trabajadora? Se llama Edith, como su hija. Fue una niña muy dócil, muy creativa. 5 minutos se hacía su ropa rapidito para la presentación. Prefiero amarte después perderte.
opositora María Corina Machado hizo público su desacuerdo con la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. Afirma que Rodríguez está aliada al narcotráfico. Efectivamente, y la también flamante Premio Nobel de la Paz reiteró su decisión de lo más pronto posible, dice, retornar a Venezuela. A 3 días de la detención de Nicolás Maduro por parte de militares estadounidenses, la líder opositora, María Corina Machado, rompe el silencio sobre la situación política de Venezuela. Primero, rechaza que Delcy Rodríguez haya tomado posesión como presidenta encargada, pues dice, es una figura clave del chavismo que ha gobernado por casi 27 años. Esta transición debe avanzar. Delcy Rodríguez, como saben, es una de las principales artífices de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico. El pasado 28 de julio del 2024, el partido Plataforma Unitaria Democrática, cuyo representante fue Edmundo González, apadrinado de María Corina Machado, ganaron las elecciones con más del 67% de votos. Según Machado, volverían a ganar los comicios, aunque Trump ya anunció que no habrá un proceso electoral anticipado. En unas elecciones libres y justas ganaremos con más del 90% de los votos. No tengo ninguna duda al respecto. Por ello dijo, regresará lo más pronto posible a Venezuela. Planeo regresar a Venezuela lo antes posible. Como siempre digo, Sean, cada día decido dónde soy más útil para la causa. Por eso me escondí por más de 16 meses y por eso decidí salir, porque creía que ahora mismo soy más útil para nuestra causa al poder hablar desde donde estoy. Pero planeo regresar a casa lo antes posible. Para Machado, el ataque que dejó la captura de Maduro hizo más grande al presidente de Estados Unidos. Por ello asegura, no duda en compartir su Premio Nobel de la Paz, que ganó en diciembre del 2025. Edison Saavedra, Noticias 7. El gobierno colombiano aseguró que hay normalidad en su frontera con Venezuela, descartando supuestos incidentes y tensión tras los recientes acontecimientos políticos militares en Caracas. El canciller colombiano Juan Carlos Florián incluso anunció un decreto de emergencia económica para atender eventualidades. El ministro de Igualdad de Colombia, Juan Carlos Florián, informó este lunes que el gobierno prepara un decreto de emergencia económica para atender cualquier eventualidad en la frontera con Venezuela tras el ataque de Estados Unidos a Caracas en el que fue detenido Nicolás Maduro. El ministro señaló que el flujo migratorio está en semáforo verde, es decir, que hay normalización de las fronteras, por lo que se mantiene activo el puesto de mando unificado PMU en Cúcuta, ciudad colombiana que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela. Que es lo que se busca evitar justamente mitigar los riesgos que puedan tener las personas migrantes desde Venezuela, personas hermanas migrantes y connacionales, y garantizar una atención, una ayuda humanitaria que se traduce en canasta alimentaria, en garantizar seguridad alimentaria, en revisar el tema de los alojamientos, el tema de agua, garantizar la no discriminación a las personas migrantes, la xenofobia, incluso reducir la discriminación de género y la discriminación hacia las personas incluso de los sectores sociales LGBT. Aunque el reporte actual es de calma, la mayor preocupación de las autoridades es el posible desplazamiento de bandas criminales hacia Colombia. El gobierno anunció el sábado que desplegará 30.000 soldados a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad luego de la operación militar de Estados Unidos en ese país. Colombia y Venezuela comparten una frontera que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y en la que operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, disidencias de las FARC, la banda criminal Clan del Golfo y contrabandistas de todo tipo. De los más de 7 millones de venezolanos que salieron de su país en la última década para escapar de la crisis política, económica y social, la mayoría lo hizo por esos pasos fronterizos y unos 2,8 millones de ellos se establecieron en Colombia. Famoso por manejar casos escandalosos y complejos como el del hacker Julian Assange, es el abogado Barry Pollack, quien ahora defiende al derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El abogado Pollack dijo que de momento no pedirá la libertad bajo fianza de Maduro, pero cuestionó la legalidad del apresamiento, señalando que su cliente es jefe de un Estado soberano y tiene derecho al privilegio de ese cargo. Barry Pollack es uno de los letrados más caros de Estados Unidos, supera los 30 años de ejercicio profesional y presidió la Asociación de Abogados Especializados en Problemas de Corrupción, Delitos Financieros, Crimen Organizado, Seguridad Nacional.
La Casa Blanca está en preparativos para una posible reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Confirmaron fuentes diplomáticas que precisaron que la decisión final depende directamente del presidente Donald Trump. Esa embajada estuvo en el municipio de Baruta, en Caracas, y fue cerrada en el 2019 tras la ruptura de relaciones por parte del presidente Nicolás Maduro. Desde entonces, Estados Unidos trata los asuntos relacionados con Venezuela desde una extensión diplomática en Bogotá. Según las fuentes, una reapertura de la embajada en Caracas agilitaría trámites y decisiones que hoy deben esperar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no descartó retomar las armas y actuar desde la clandestinidad en rechazo a posibles acciones militares con que amenaza su colega Donald Trump por no colaborar en la lucha contra el narcotráfico. No soy narco, respondió Petro, agregando que si hay bombardeo en Colombia, miles de campesinos se volverán guerrilleros en las montañas. Gustavo Petro fue guerrillero activo y en el 89 parte del desarme con el proceso de paz, pero advirtió que por la patria puede volver a las armas. El presidente Donald Trump tiene dicho que luego de Maduro viene Petro porque Colombia también está muy enferma. Y atención, presuntos falsos policías asaltaron un local comercial, esto en la vía a la costa, en la ciudad de Guayaquil. La institución señaló que de tratarse de servidores policiales serán tratados como delincuentes. Unidades especiales buscan a los presuntos uniformados. En escena aparece un auto color plata del cual en primera instancia desciende esta mujer. A los pocos segundos arriba una motocicleta con dos presuntos policías a bordo. Los supuestos uniformados se acercan al guardia de seguridad, saludan y uno de los delincuentes al menor descuido lo golpea por la espalda. Acto seguido del vehículo descienden dos sujetos, el uno portando un arma larga mientras otro hace las veces de campanero. De dos ciudadanos que aparentan ser policías y habrían participado en un robo, tanto a una persona que se encuentra fuera de un local comercial y como al interior del local comercial. Al interior del local, ubicado en la plaza comercial del kilómetro 19 de la vía a la costa, se observa a la mujer y dos hombres someter a la persona encargada del local, de donde se llevan joyas y encomiendas. El comandante de la zona 8, general Walter Villarruel, indicó que no es el único caso, que hay otros videos donde presuntos uniformados estarían implicados en una muerte violenta. De tratarse de servidores policiales que se han desviado de su misión constitucional, inmediatamente nosotros haremos el tratamiento como debe de ser, en normativa legal y vigente, y tratados como delincuentes. Todo pasó en cuestión de minutos, evidenciando una acción coordinada y estudiada. Los sujetos salen con las cosas sin ningún reparo ni temor, que son embarcadas en el portamaletas, y el conductor arranca. La motocicleta con los falsos policías le siguen de cerca. Tenemos ya unas líneas investigativas en las cuales nos llevarían a deducir de dónde habrían salido estas motocicletas y posiblemente los conductores. Unidades especiales de la policía están tras la pista de estos supuestos uniformados o, quién sabe, verdaderos policías. Iván Casamen, Noticias 7. En la provincia de Sucumbíos, el ejército ecuatoriano logró la captura y decomiso de 2 toneladas de droga. La embarcación en que iba esa droga viajaba por uno de los ríos de la localidad y al ser descubiertos, los ocupantes se internaron en la selva. Soldados del ejército ecuatoriano con información de inteligencia militar ejecutaron una operación milimétrica para interceptar una embarcación que navegaba por el río Aguarico. El operativo se ejecutó por aire, tierra y agua. Sabían que las organizaciones narcocriminales pretendían pasar con un gran cargamento de droga. Una vez realizada la vigilancia y detectada la embarcación, procedimos a ejecutar una operación ribereña. La lancha fue divisada cerca a las playas del Cuyabeno. Los dos tripulantes, al notar la presencia de los soldados, se lanzaron al agua y, aprovechando la vegetación, se internaron, logrando escapar. Al realizar el registro de la fibra, encontraron 45 bultos con 50 paquetes cada uno que contenían cocaína. Procedimos a asegurar el área
realizar un registro de la embarcación. La cocaína fue sacada vía aérea hasta la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, mientras las otras evidencias fueron destruidas. El peso de la droga alcanzó las 2 toneladas, 240 kilos. La evidencia, la embarcación y su motor, con autorización de la autoridad competente, se procedió a destruir. Con este decomiso se proporcionó un duro golpe al narcotráfico, generando una afectación a las economías criminales en varios millones de dólares y que utilizarían ríos de la frontera norte para la actividad ilegal, causándole una afectación a la economía criminal de estas bandas delincuenciales de 5.5 millones de dólares. Un gran cargamento destinado al narcotráfico transnacional. Iván Casamen, Noticias 7. Una banda de robacarros fue descubierta y detenida en el sur de Quito, desde donde operaba bajo pedidos de múltiples clientes. La policía confirmó que hay varios apresados, sin descartar que esta banda delictiva pertenezca a un grupo de delincuencia organizada. Información reservada permitió a los agentes de la Brigada Anticriminal llegar de manera simultánea hasta Chillogallo y Chilibulo. Tenían 2 órdenes de allanamiento para desarticular una presunta banda delictiva que operaba básicamente en el sur de Quito. Los sospechosos, 4 hombres e igual número de mujeres, estarían implicados en el robo de vehículos, accesorios y motocicletas. Hemos debilitado a esta organización que estaba causando caos aquí en la ciudad de Quito. La policía reveló que rentaban especialmente camionetas para cargar las motocicletas y accesorios, y en ocasiones, cuando encontraban la oportunidad, se llevaban el vehículo completo. Para no levantar sospechas, andaban en pareja fingiendo ser enamorados o novios, cuando en realidad caminaban perfilando automotores parqueados en la calle. Seleccionaban a las víctimas, ya sea personas que se estaban movilizando en sus vehículos, en sus motocicletas, o también vehículos o motocicletas que se encontraban en la calzada sin sus propietarios. En los allanamientos recuperaron 2 carros y 3 motocicletas con reporte de robo. Además, entre los indicios, localizaron inhibidores de señal, herramientas, radios de comunicación, celulares, entre otros artículos. Supuestamente robaban de acuerdo a la necesidad de los clientes del mercado negro. Que estos individuos trabajaban o realizaban este delito por pedido. De los 8 sospechosos, 3 son extranjeros. Según los agentes policiales, todos cumplían roles y funciones. A pesar de la disciplina delictiva, no lograron burlar la inteligencia policial. Muchas veces ellos quieren pasar desapercibidos ante las unidades investigativas y preventivas que nos encontramos en territorio. Iván Casamen, Noticias 7. En un operativo en Minneapolis, Estados Unidos, operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad Nacional de ese país, Kristi Noem fue capturado, un presunto asesino y violador con orden de prisión en el Ecuador. El ministro del Interior, John Reinberg, destacó la importancia de la cooperación internacional. Tomás Ernesto E. será deportado al Ecuador y seguramente será otro huésped de la cárcel del encuentro. Esto es en el marco de una cooperación que tenemos entre los países, obviamente para luchar contra el crimen organizado. No importa el lugar donde se escondan o pretendan creer que van a poder escapar de la justicia, los vamos a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a traer para que paguen el daño que han hecho los ecuatorianos. Y este es otro caso más. Este ciudadano, quien me acaban de confirmar hace unos minutos las autoridades norteamericanas, en pocos días más va a venir acá al Ecuador. Mucha atención, información de última hora. La Sala Penal del Guayas dictó 13 años de prisión para los exalcaldes de Durán, Dalton Narváez y Alexandra Arce, por el delito de peculado, según informó la Fiscalía General del Estado. El proceso tiene relación a contratos de agua potable desde Milagro hasta Durán, que habrían causado un perjuicio de 23,2 millones de dólares. Según Fiscalía, los sentenciados habrían gestionado el pago de una obra de 21 millones por la que se terminó pagando 39,9 millones. El Ministerio Público indicó que estos contratos se firmaron a pesar de que existían irregularidades. La sentencia también incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Recordemos que Alexandra Arce fue asambleísta por la Revolución Ciudadana y Dalton Narváez fue militante del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero.
Un presunto asaltante murió tras ser linchado en Sangolquí. Según especialistas en el derecho, este tipo de acciones pueden derivar en procesos penales y otras responsabilidades de orden legal. Con palos, golpes y patadas fue como lincharon a un presunto delincuente en Sangolquí. El ciudadano de nacionalidad extranjera perdió la vida luego de las agresiones que habría recibido por parte de moradores que residen en el sector Santa Rosa. Según el parte policial, los vecinos de la zona reaccionaron indignados en contra del sujeto identificado como Arturo F., quien habría asaltado y disparado a una persona. Al encontrarnos ya en el lugar pudimos verificar 2 personas de sexo masculino que se encontraban tendidas sobre la calzada. Uno de estos aparentemente con impacto de proyectil de arma de fuego. Es así que como Policía Nacional pues procedimos a acordonar la escena del delito. Gravemente herido y con múltiples contusiones, el ciudadano de origen venezolano fue llevado a una casa de salud donde falleció horas después. El haber tomado justicia por mano propia traería consecuencias legales para los presuntos implicados. Así lo asegura el penalista Cristian Escobar. Al no ser un delito autónomo, al no ser un delito que esté incorporado dentro del Código Orgánico Integral Penal, se subsumiría a lo que establece el numeral 9 del artículo 140, que es aquellas acciones que dan muerte a una persona producidas durante concentraciones masivas, tumultos o conmociones sociales o populares. El jurista también anticipó lo que les esperaría a los responsables que logre identificar la autoridad competente. En el caso de que se logre identificar e individualizar a las personas que perpetuaron este asesinato como tal, pues deben ser puestas a órdenes de autoridad competente para que sean investigados, se establezcan responsabilidades y reciban las sanciones que establece también la ley. Tomemos en cuenta que en caso de asesinato, el artículo 140 del COIBE establece que estas personas tendrán una pena privativa de libertad de 26 a 30 años. La policía hace un llamado a la ciudadanía para que no se arriesgue en estas situaciones violentas. Va a venir una investigación previa en qué pasó, tal vez un barrido de cámaras, va a intervenir fiscalía, entonces eso se les llama siempre a la ciudadanía al no grabar este tipo de situaciones, y si ya llegó Policía Nacional nos dejen hacer nuestro trabajo. Hasta el cierre de esta edición no se registra la detención de alguno de los involucrados en el linchamiento ocurrido en el cantón Rumiñahui. Eric Barrera, Noticias 7. Porque cuando te des cuenta, ya no tienes la oportunidad de decir te quiero a la persona que quieres. Mi mamá lamentablemente cayó en esta relación donde su pareja necesitaba ejercer un poder. Siempre Sharon fue humilde. Prefiero amarte después perderte. En este mes de enero se recuerdan 11 años del femicidio de Sharon la hechicera y hemos preparado un especial periodístico para ustedes. En busca de los escenarios de los protagonistas y los secretos de esta historia, viajamos a Guayaquil y a Santa Elena. Lautaro, tú tienes los detalles. Así es, vamos a hablar de Sharon, no de Edith, porque todo aquel que la conoció muy bien sabe que dentro y fuera de los escenarios era Sharon con S. Por eso nuestro equipo de noticias viajó hasta el centro de Durán y caminamos por las calles donde se crió Sharon la hechicera y descubrimos detalles que se los vamos a contar gracias a entrevistas exclusivas nunca antes escuchadas para que todos recordemos a la diva más importante, a la reina de la tecnocumbia, Sharon la hechicera. ¡Va! ¡Chicas, su grito! Detestaba que le digan a Edith Bermeo. Sí, ella era Charito porque su segundo nombre era Rosario. Cuando vivía aquí era Charo. Sharon, sí. Sharon. Eso nunca se fue. Sin nada de Sharon. Sharon comenzó después cuando ya estuvo en el medio artístico. ¡Gracias! Los quiero en mi corazón.
cosas con Valiente. No me olviden, yo soy Sharon, la hechicera. El asesinato de Sharon la hechicera fue noticia en el Ecuador durante varios años y hoy, 11 años luego de su partida, hemos decidido recordarla, pero también descubrir a la mujer detrás de los escenarios, la sensualidad y, cómo no, la música. Durán, provincia del Guayas, ciudad que la vio nacer un 28 de marzo de 1974 y donde jugaba por estas calles del centro una pequeña niña que tenía un destino en la música nacional. ¿Qué mejor persona para hablar de Sharon o de Sharon que una mujer trabajadora que la tiene siempre presente en su memoria y en los muros de su restaurante? Se llama Edith, como su hija. Fue una niña muy dócil, muy creativa. La niña que en 5 minutos, la señorita que en 5 minutos se hacía su ropa rapidito para las presentaciones. Muy, ¿qué le puedo decir? Tenía todo. A Sharon le gustaban las flores. Su madre por eso aún las guarda y sigue convencida de que el éxito de su hija no fue casualidad. Fue a los 9 años que en la escuela Santa Marianita salió cantando Flores Negras y... Oye, bajo las ruinas de mis pasiones. Ella ganó con otro muchacho y le dieron becas en Antonio Neuma y ella ahí siguió tocando guitarra. Entre polvo de ensueños y de ilusiones. En la casa de su infancia aún vive su tío Alfonso. Mis flores negras. Corto de palabras, pero dispuesto a romper el silencio y contar anécdotas nunca antes escuchadas, como el día de la propuesta que le cambió la vida. Estábamos en una fiesta, en un baile de gala. Claro. Entonces estábamos la familia y todo. Entonces ahí fue que la vio el director de la orquesta Tucucito y Sohase. Estaba bailando conmigo casualmente. Entonces habló conmigo que le gustaba la figura porque ella era esbelta. Pues. Algo le vio que le gustó y de ahí estuvo, creo, en el coro de Tucucito. De ahí después, al poco tiempo, ya la vi en Los Hechiceros. En el coro de Los Hechiceros. Y de ahí después el resto que todo el mundo ya conoce. Claro. Tú eres el pecado. Románticamente. Tú eres el pecado de mi vida. Tú eres el dolor que me atormenta. Tú eres esa lágrima perdida. Pero al fin te quiero y es la verdad. Pero no nos adelantemos porque antes del Pimpollo o Ámame Suavecito hubo una niña normal, como cualquier otra, y que tocaba el saxofón, era alegre y caprichosa según relatan. Ella fue basquetbolista,
Ella jugó en Emelec. Aquí estudió en el Club de Leones, de aquí de Durán, que había un jardín de infantes. Después estudió en la Santa Marinita, después se fue al Dolor de Sucre de Guayaquil. Aplicada, inteligente, ella se inventaba todas las cosas. Ella lo que decía, lo hacía. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Y en Sharon no solamente destacaba el arte, sino también su belleza. Mire que ella, jovencita, antes de ser cantante, se hizo el traje para ser reina del Cantón Durán. Y ella ganó. Ella ganó. En el empalme, ella ganó. Siempre fue muy bella. Sí, muy linda. A ver, el cuerpo de ella era muy lindo, la verdad. Sí, era flaquita. Hoy Sharon descansa perpetuamente. El dolor de su partida da para otra historia. Sus fanáticos la reviven con cada play en sus canciones. Aunque en su familia la pena no se va ni se irá. Ella es la base. Ella era la que nos reunía. Si había entre hermanos un problema, porque en cualquier casa hay, pero ella estaba para unir. Que me recuerde más es cuando venía a pelear la madre a dedicarle canciones a mi señora, a darle serenata con mi otra sobrina. El último recuerdo fue cuando se murió mi papá. No, mi mamá. ¿Se acuerda cómo fue ese último saludo? Ay, siempre alegre, o sea, nos abrazaba todo. Era cariñoso. Pero jugamos así. Jugábamos básquet, o jugábamos cuando era carnaval. Lo que pasa es que los carnavales antes eran aquí en la calle, pues. Aquí se organizaba que el juego del gallo, se enterraban el gallo y con un machete le volaban la cabeza, con anilina, con todo lo normal. Nadie más que tú. Nadie más que tú para enamorarme, nadie más que tú, nadie más que tú para ilusionarme, nadie más que tú. Nadie me ha hecho suspirar de ese modo y eso lo consigues tú. Nadie me ha hecho enloquecer de ese modo y eso lo consigues tú. Nadie más que tú ha de ser mi sueño, nadie más que tú. Nadie más que tú ha de ser mi dueño, nadie más que tú. Deja los rencores y vuelve a mí, olvidemos el pasado y vivamos esta historia de amor como dos enamorados. Amor, ámame, ámame suavecito, ámame despacito, ámame como solo tú sabes amar. La partida de Sharon todavía no se olvida. Muchos dicen que es la artista más trascendental de los últimos años en el país. En nuestra siguiente entrega vamos a contarles sobre esa supuesta rivalidad que tenía con Yasmín la Tumbadora, pero además un video exclusivo, revelador, en el que cantaba Sharon con su hija Samantha, y les vamos a mostrar la reacción que tuvo al recordar el pasado. Te burles tú de mí, desprecias mi amor, que si te vas me muero. No. Bueno, en el contrato de Sharon decía de que había una cláusula en la que ella no se presentaba donde estuviera Yasmín. Tuvimos la oportunidad de saludarnos y de hablar de cosas muy, muy cercanas. Hay que vivir el día a día, porque cuando te des cuenta ya no tienes la oportunidad de decir te quiero a la persona que quieres.
Mi mamá lamentablemente cayó en esta relación donde su pareja necesitaba ejercer un poder. Siempre Sharon fue humilde. Prefiero amarte después perderte. Eres el pecado. Hay muchas historias, anécdotas que los familiares han compartido en esta serie que les vamos a presentar a lo largo de toda la semana de lo que fue la vida artística de Sharon la Hechicera. Una investigación periodística para recapitular el paso, la presencia, toda la popularidad de un artista que especialmente hizo una música que, como bien dice su apodo, entre comillas, la hechicera, hechizó a muchos ecuatorianos, a muchos seguidores. Totalmente, y además para recordar 11 años que ya han sido de su partida, ¿no? Que evidentemente eso trastocó a muchos por cómo fue el escenario en el que ella perdió la vida. Así que sin duda pues se la recuerda de esa manera. Gran trabajo periodístico también de Lautaro, de todo nuestro equipo que se ha lucido para poder traerles este gran especial. Atentos entonces a lo largo de esta semana en la emisión estelar de Noticias 7, 20 horas. Vamos con los deportes. Los deportes. Tenemos información deportiva y claro que sí, porque hoy Liga de Quito fue noticia con 2 fichajes importantes.